Buenos días, hermanos. Como dicen en las redes, 3 doritos después. Qué bueno poder estar todos reunidos en la casa del Señor para estar expuestos al poder transformador que emana de su palabra cuando nosotros somos expuestos a ese poder. Y hoy el Señor, pues como siempre, quiere recordarnos, mis amados hermanos, cosas que muchas veces damos por sentado, pero que son necesarias que estén presentes. A veces nosotros, con el paso del tiempo, sabemos hacer muchas cosas que son de beneficio para nuestra higiene, como por decir algo, el lavarse los dientes. Y muchas veces, por las situaciones de tiempo, de espacio, de trabajo, sabemos que nos tenemos que lavar los dientes, pero a veces no se lavan los dientes, ¿verdad? Y no estoy hablando acusando a alguien o algo por el estilo, porque hoy me dieron un golpe o algo por el estilo. No, nada de eso. Sino simple y sencillamente porque a veces, por pereza, que estoy muy cansado, qué sé yo. Usted sabe su situación. Y cuando dejamos de hacer cosas que son buenas y son provechosas para nuestro organismo y nuestra biología, pues empieza a acumularse varios factores que después se levantan en contra de nuestra propia salud. Y de igual manera, hoy vamos a ver, mis amados hermanos, aspectos o peticiones o demandas que el reino eterno de Dios nos hace a nuestras vidas y que son cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero muchas veces por lo mismo del afán de la vida dejamos de hacer y entonces empezamos a distanciarnos del propósito y de lo que el Señor quiere para nosotros. Y para ello, antes de desarrollar este tema, vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque creamos o no creamos, Señor, tú estás acá. Sintamos o no sintamos, aquí estás tú. Y sabemos, Padre Santo, que donde tú pasas, Señor, revolucionas todo. Y hoy te ponemos nuestro espíritu, Señor, delante de ti en tus manos, para que tú vengas a revolucionar nuestro espíritu, para que vengas a revolucionar nuestra alma, para que nuestro cuerpo, Señor, pueda experimentar los efectos de esa revolución y que nuestro ser integral, Señor, pueda estar, mi Dios, a la altura de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Para ello, Espíritu Santo, hoy nos ponemos a tu merced. Nos despojamos de todo afán, de toda carga, de todo pensamiento de lo que tenemos que hacer afuera, Señor, o de lo que tenemos que hacer en esta semana, de preocupaciones, mi Dios. Hoy, Padre Santo, queremos encontrar esa paz que solamente podemos encontrar a través de ti. Ministranos a nuestro espíritu de esa paz, Señor, para que en medio de esa paz que tú nos estás ministrando, pueda, mi Dios bendito, caer la semilla de tu palabra para que pueda aferrarse a nuestro espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A veces es malo cerrar los ojos porque se queda uno dormido aunque esté parado, pero miren, cuando hablamos de demandas del reino eterno, mis amados hermanos, estamos hablando de exigencias que cambian nuestra vida. A veces, yo me recuerdo que Ale, cuando estaba chiquitilla, ella, por haber tomado mucho antibiótico, la dentina de sus dientes se perforó. Entonces hubo que hacerle varios trabajos y ponerle casquitos y tantas cosas. Pero de tan adolorida que estaba de su dentadura que la higiene nocturna era un dolor de cabeza. Y tanto que lloraba tanto que mi papá decía: dejen a mi chiquitilla, por favor, no le estén torturando. A mi chiqui, decía, ¿verdad?
Pero aquí la mamá gallina, pues gracias a Dios, a su constancia y persistencia, pues logró que Ale el día de hoy pues tenga una bonita dentadura, ¿verdad? Y sana dentadura. ¿Y por qué digo de esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces la exigencia que nos hace el reino de Dios a veces a nosotros nos cae mal. Y lo digo así hablando, como dicen los de agencias, güey, en confianza y entre hermanos, no entre amigos, entre hermanos. A veces, mis amados hermanos, sabemos cosas que tenemos que hacer, pero sí, así como cuando me mandaban a traer las tortillas, sí, ya voy. ¿Y para cuándo? ¿Verdad? Estas demandas, mis amados hermanos, son exigencias que tienen un propósito: transformar nuestra vida en bien. Por eso la palabra del Señor en Mateo 3:2 nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una exigencia, mis amados hermanos, que desde antes de la manifestación pública del ministerio de Cristo Jesús, es una exigencia que todos aquellos que querramos hacer nuestro el reino de Dios, mis amados hermanos, tenemos que tener clara esta exigencia: el arrepentimiento. Y aunque tengamos tantos años de ser cristianos, el arrepentimiento tiene que estar día con día activo, funcionando. Es como que, bueno, ya tengo 60 años, ay, qué aburrida la sangre ahí sigue circulando en mi cuerpo. Si deja de circular, nos morimos. Ishkamik, dice mi esposa. Entonces, mis amados hermanos, el arrepentimiento es algo que tiene que estar a nuestro alrededor, haciendo su función. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos activos, bien, mis amados hermanos, y que de nada sirve esforzarnos y hacer tantas cosas aquí en la tierra, mis amados hermanos, si nosotros nos perdemos la vida eterna. Si nosotros nos perdemos lo que está prometido para la eternidad. Luisita hoy se quebrantaba y decía: gracias, Señor, porque tú conoces los anhelos que hay en mi corazón. Ya te vi, Jordani. Como dirían en mi pueblo, goloso. Está comiendo bananitos de aquellos. ¿Quiénes comieron bananitos cuando eran? Sí, que comparta con los hermanos, dice. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué estaba hablando? Es que Jordani, hombre. Ah, sí, Luisita se quebrantó. Y le decía al Señor: Señor, tú sabes los anhelos y las cosas que hemos logrado y las que no hemos logrado. Y el Señor me ponía en ese momento: ¿cuántas madres desarrollaron, o cuántas mujeres, más bien dicho, han desarrollado su vida y el máximo anhelo en su vida era tener un hijo y no pudieron tenerlo, no lo han podido tener? Pero, o tantos padres que han querido tener un hijo y no lo han podido tener, o hombres que han querido casarse y no se han podido casar, y viceversa con las mujeres. Son cosas, mis amados hermanos, que pareciera que Dios se olvidó de estas personas y que la vida pasó y no valió la pena. Pero, mis amados hermanos, el anhelo más grande que Dios tiene para nosotros es que nosotros no nos perdamos la vida eterna, que no nos perdamos el reino, con hijos o sin hijos, con esposo o sin esposa, como sea. Lo que verdaderamente vale y pretende, y las exigencias del reino, lo que pretenden, mis amados hermanos, es que nosotros estemos seguros de que somos poseedores del reino aquí en la tierra, pero sobre todo después de esta vida. Y entonces el arrepentimiento, mis amados hermanos, juega un papel importante. El reino impone una exigencia a todo aquel que se rinde a la soberanía y a la autoridad de Dios, y esa exigencia, mis amados hermanos, está basada en una decisión. A lo largo de la vida
nosotros tomamos decisiones. Hasta hay un programa ahí en la televisión que, ay hermana, solo novelas anda viendo. Tú tomaste tus decisiones, dice. Ahora, ¿en qué consiste, mis amados hermanos, esta decisión? Y esta decisión, mis amados hermanos y hermanas, está basado en el arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, mis amados hermanos, estamos hablando de dos significados en el griego. El primero, que es el que muchos conocemos, es el de metanoia. Y metanoia, mis amados hermanos, es un sustantivo que quiere decir pensar diferente, cambiar de mentalidad, o cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir y arrepentimiento. Pero la palabra metanoia está, mis amados hermanos, compuesta por dos raíces, la raíz meta y la raíz nous. Y la raíz meta significa después, y nous, pues obviamente nosotros cuando hemos estado estudiando lo de la imaginación, nos hemos dado cuenta o hemos estudiado las tres mentalidades, y una de esas mentalidades está la mentalidad agnoia, la cheder, y está la nous, que es la mente. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque metanoia, tomando en cuenta estas dos raíces, significa un cambio de lugar o un cambio de condición. Y cuando nosotros entramos a profundizar qué significa un cambio de condición, quiere decir que prácticamente todo está cambiando. Todo aquello que de lo que usted dependía se ha vuelto completamente diferente. Y como hablábamos el día viernes, cuando nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, automáticamente nuestra condición, mis amados hermanos, cambió. De nosotros depende que ese cambio permanezca para siempre. Y entonces el significado de metanoia trae mucho sentido a nuestra vida cristiana. Pero la otra palabra en griego habla acerca del arrepentimiento es la palabra epístrefo. Y esta palabra epístrefo es un verbo, o sea, da acción, y quiere decir cambiar, quiere decir volver, quiere decir convertir, quiere decir regresar y quiere decir volverse. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, escuchamos el significado de esta palabra epístrefo y oímos que es volver, convertir y regresar, ¿regresar a dónde? Al camino, al diseño. Tus ojos vieron mi embrión. Cuando estábamos aún en el vientre de mamá. Y esto es regresar. ¿A dónde? Al diseño que Dios escribió acerca de nuestros días en su libro. Ese diseño perfecto y maravilloso que por contaminación de nuestra epigenética nos desvió, y por eso el arrepentimiento lo que hace es volver al camino, es volver a la condición, es volver, mis amados hermanos, a estar en condiciones para cumplir la exigencia que el reino de Dios nos hace a cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Sí, a los testimonios. O, como dice el otro salmo, que debemos de volver a las sendas antiguas. O sea, mis amados hermanos, realmente cuando la palabra del Señor a nosotros nos habla de arrepentimiento, no es que el Señor esté ahí con el chicote queriéndonos señalar de las cosas malas, porque Él ya las sabe. Lo que Él quiere es que nosotros nos apartemos de ellas y que veamos la oportunidad que hay, un mejor plan, que es el que Él diseñó para nuestra vida, que es a donde nosotros verdaderamente pertenecemos. Entonces, en base a lo anterior, podemos decir que arrepentirse es el cambio de mentalidad, mientras que volverse es la nueva dirección a la cual nosotros debemos de dirigir nuestros pasos. Por eso Pedro en Hechos 3:19 nos dice, arrepentidos pues, pero no solamente dice arrepentirnos, sino volveos a Dios.
Y esto a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, mis amados hermanos. Si nuestra naturaleza humana nos tiene arraigados en este mundo, le tengo una noticia. Usted jugó a arrancacebolla. El Señor hoy lo quiere arrancar de donde este mundo lo tiene arraigado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que agarremos, mis amados hermanos, nuestra verdadera, genuina y auténtica naturaleza. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para agarrar un nuevo rumbo, una nueva dirección. Arrepentidos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que así vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿En dónde? En la presencia de nuestro Dios. Mi amado hermano, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué busca a Dios? Yo, porque le necesito. Y porque sé que todo lo que este mundo ofrece no me ofrece ningún refrigerio como me lo puede dar el Señor. Realmente, mis amados hermanos, por eso es que necesitamos ese cambio de mentalidad. Porque a veces hacemos nuestros planes de vida. Mire, mi amado hermano, si usted se ha dedicado a asegurar su futuro aquí en la tierra, gloria a Dios, lo felicito. Es admirable y qué bien tener un seguro, tener ahorros, tener un fondo para los últimos días, tantas cosas. Pero de nada sirve eso si no tiene en sus planes ir al reino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, la demanda del reino nos impone a nosotros, mis amados hermanos, que nos definamos. ¿Para qué necesitamos estar definidos? En Mateo 11:12, la palabra del Señor nos dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos es tomado a viva fuerza. Mire cómo dice, a viva fuerza, y los valientes lo arrebatan. Qué ironía, mis amados hermanos, que aquel hombre del cual Jesucristo dijo que no ha existido un varón como él, como Juan el Bautista, se extraviara. ¿Por qué? Por seguir su camino y no el camino de Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que muchas veces nosotros, en nuestra mentalidad cristiana, en nuestro conocimiento cristiano, a veces, mis amados hermanos, porque lo que Dios nos dice nos rompe los esquemas de lo que hemos trazado, preferimos seguir con nuestros esquemas y nos vemos en problemas como los problemas en los que se vio envuelto Juan. Juan, cuando Cristo Jesús empezó su ministerio, ¿qué era lo que tenía que hacer? Convertirse en uno más de sus discípulos, ponerse a las órdenes de. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que Él se hizo de sus propios discípulos y se metió a querer arreglar problemas políticos. ¿Y eso qué le costó? La cabeza. Y muchas veces nosotros en cosas eclesiásticas o en vida secular tomamos decisiones que nos pueden costar la cabeza y perdernos esa promesa de tener refrigerios, mis amados hermanos, en la presencia del Señor. Amén, mis amados hermanos. Entonces, Jesús nos dijo a nosotros que nos esforzáramos. ¿Para qué? Para entrar al reino. En la lectura que hicimos anteriormente de Mateo 11:12, me llama la atención esta versión donde dice: el reino de los cielos es tomado a viva fuerza. O sea, no está hablando de una fuerza pasiva, sino que está hablando de una fuerza que se mantiene en acción. Y mis amados hermanos, esa fuerza
Es el arrepentimiento, que es una fuerza que tiene que estar activa en nosotros día tras día. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos, mis amados hermanos, en el camino. Y en Lucas 13:24 la palabra del Señor nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y quizá no la alcancen. Así dice. No, está ratificando: y no podrán. ¿Y por qué pone esto tan tajante, mis amados hermanos? Porque ese esfuerzo al cual se está haciendo referencia está descrito en esta palabra en griego, en la Strong, en griego número 75, que es agonizomai. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Esta palabra, de acuerdo al diccionario Vine del Nuevo Testamento, se refiere a todo aquel que lucha en la palestra como que si estuviera agonizando. O sea que nuestra batalla para esforzarnos, para alcanzar el reino, mis amados hermanos, es estar desarrollando, como dice Mateo 11:12, a través de una fuerza viva hasta el extremo de llegar a agonizar por no perder esa promesa de nuestro Dios. O sea, es un esfuerzo, mis amados hermanos, que va más allá de nuestras propias fuerzas. Entonces, entrar al reino, mis amados hermanos, no es una cosa fácil, pero tampoco es imposible. Se requiere disciplina. Por ejemplo, aquí hay mucha gente maravillosa. La gente que estudia leyes o que se ha vuelto profesional en las leyes. Tener en la cabeza tanta ley, tanto artículo, tanto estatuto, que se lo saben de pe a pa. Aquí hay una arquitecta, 2 arquitectas, 3 arquitectas, santo Dios. Bendito entre las arquitectas, que se han aprendido todos los comandos del AutoCAD. Si dibujar a mano alzada era difícil, aprenderse todos los comandos, a la chucha. Si yo me regaba la sopa de letras porque no entendía las letras, ahora imagínense todos los comandos. Que no digamos de los médicos que pueden, se atreven a abrir un cuerpo para tocar con sus manos los órganos y dejarlos funcionando. Eso se requiere de mucha disciplina. Pero mis amados hermanos, la disciplina del reino es fácil. La disciplina del reino es fácil de llevar porque es inspirada y tenemos un tutor constante, permanente, que es el Espíritu Santo, que si nosotros somos aplicados y nos dejamos llevar, vamos a llegar a buen puerto. Mire, a mí no me gusta el Waze. Sí. Por eso Dios nos dio algo que se llama orientación o sentido común. ¿Y sentido común? ¿En qué sentido? Me bajo del carro, perdone. A preguntar. Lo que pasa es que estamos en la época del commodity. Yo sí pregunto. Yo sí pregunto. Aparte que gracias a Dios sí tengo buena orientación cuando ando, ¿verdad? Pero vamos al hecho. Si el tiempo actual, la humanidad, se deja llevar por el Waze, ¿por qué nos va a costar dejarnos llevar por el Espíritu Santo? Entonces, lo que el reino nos está pidiendo, lo que el reino nos está exigiendo, mis amados hermanos, no es difícil de hacer. Es solamente de desarrollar, mis amados hermanos, una relación para conocer
cómo nos está guiando el Señor. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que esforzar nuestra voluntad para decidir entrar al reino. Entonces, veamos lo que es la etimología de lo que es una demanda, la palabra demanda. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de dos palabras en hebreo. La primera es bakashá y la segunda bakash. ¿Qué quiere decir la primera? Petición o demanda. Y la segunda es la que a mí me impacta: buscar por cualquier método. Búscame las llaves del carro. ¿Pero dónde? Donde sea, pero búscalas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva. Pero a veces nosotros le decimos a los patojos: búsqueme tal cosa. No está. Y la mamá dice: ¿y si la encuentra, qué te pasa? ¿Qué te hago? Muy bien. Habla, Padre, que el pueblo escucha. Entonces, buscar por cualquier método. Quiere decir esta palabra bakash, mis amados hermanos, esforzarse. ¿Por qué? Por atender, por buscar, por cobrar, por consultar, por desear, por hallar, por inquirir, por interceder, por investigar, por preguntar, por procurar, por suplicar o por solicitar. O sea, es un concepto, mis amados hermanos, que nos da a nosotros una gama de herramientas para lograr el objetivo a través de una disciplina. ¿Qué disciplina? El esfuerzo. El problema, mis amados hermanos, es que no nos queremos esforzar. Antes, yo no sé si usted ha visto el día de hoy a la nueva generación. A mí me irrita, me pone para balazos. Cuando le envían a uno una carta sin estar justificada, sin el uso de mayúsculas, sin el uso de puntuación, o sea, no hay esfuerzo. Y no hay cómo hacer las cosas como se deben de hacer. Ahora usted va a una reunión y los patojos van a las reuniones formales con la camisa de fuera, o sea, tantas cosas que se han perdido. ¿Por qué? Porque se ha perdido esta época, mis amados hermanos, nos está seduciendo, eso es Babilonia, que nos permite presentarnos de cualquier manera. Pero mis amados hermanos, ante el reino de Dios no nos podemos presentar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar. Por eso es que me llama la atención esto que dice acá de la palabra bakash. Y en Mateo 6:33, que ustedes ya saben que es lo que dice: mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Me tomé la molestia de buscar 3 versiones. Y la primera de ellas, que es la Biblia de lenguaje sencillo, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Bien importante. Que reconozcan a Dios como único rey. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Porque hay muchos reyes, sin contar a los de la zona 8. Y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Me gustó esa versión. Tan sencillo que buscar el reino de Dios y su justicia como cosa primera es simple y sencillamente, mis amados hermanos, reconocer a Cristo Jesús como nuestro Rey y hacer lo que Él nos pide. Con eso estamos satisfaciendo las demandas del reino. En la versión CST dice: lo que vosotros en primer lugar debéis hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y en la versión Dios habla hoy dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos.
Aquí esto es una llamada de atención, no de llamada de atención, es una luz que se nos prende en el camino. Sean observadores. ¿Cómo es la manifestación del reino de Dios? Pero para conocer las manifestaciones del reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Conocer cuáles son las características, cuál es el carácter del rey. Y en función a conocer el carácter del rey, vamos a conocer las manifestaciones del reino. Ah, no, esto no puede ser de Dios. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Esto no es de Dios. Mi hija lo decía cada rato, cuando entregaba las notas y la reprendíamos. Esto no es de Dios, decía. Sí. Entonces, mis amados hermanos, tenemos nosotros que reconocer cómo es el carácter de la naturaleza del reino. Y entonces, para conocer la naturaleza del reino, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener claros tres aspectos. Surge la pregunta, ¿cómo es la naturaleza del reino? En primer lugar, debemos de saber que la naturaleza del reino no es la naturaleza de este mundo. Y mis amados hermanos, aquí sí quiero detenerme. Porque la naturaleza del mundo, mis amados hermanos, en estos días y de aquí en adelante se va a descarar más y más y más. Se está legislando, mis amados hermanos, para llamar a las cosas malas como buenas. Y para muestra un botón de lo que está pasando en relación a los aspectos sexuales. En Canadá, en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos, mis amados hermanos, ya hay autorización para los pedófilos. Pueden actuar libremente. Solamente que no les diga pedófilos, porque si usted les dice pedófilos, lo meten a usted a la cárcel. ¿Sí? La naturaleza del reino no es de este mundo. Juan 18:36 respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que, mis amados hermanos, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? En las cosas de arriba, para que la naturaleza de este mundo no se nos impregne. El segundo aspecto es que la naturaleza del reino obviamente es una naturaleza celestial. Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, la naturaleza, mis amados hermanos, del reino operando aquí en la tierra no se amolda, no hace alianzas, no hace pactos con la naturaleza de este planeta, de este mundo, ni con las legislaciones humanas. Y el tercer aspecto de la naturaleza del reino es que no está limitada, mis amados hermanos, por la esfera espiritual. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si la naturaleza del reino estuviera limitada por la esfera espiritual? ¿Qué pasaría con nosotros? Mi amado hermano, simple y sencillamente no tendríamos comunicación con el Espíritu Santo. No se olvide cuál es su origen. Usted no es carne, usted no es alma, usted es un espíritu. Por eso Dios, dice el libro de Eclesiastés, es el Padre de los espíritus. Y cuando una persona muere, el espíritu, ¿qué pasa con el espíritu? Regresa al Padre, a Dios, quien lo dio. Y Él lo asigna a los lugares intermedios, de acuerdo haya sido la relación que hayamos tenido con Él. Y los lugares intermedios son lugares para aguardar el juicio final. Ahí no se va a cambiar la condición. Dejo claro esto para que no van a pensar de que si nos ponemos a orar por alguien que no tuvo una buena vida, el espíritu, puede ser restaurado. No. Y usted me dirá, bueno, pero no es el alma la que se pierde. El espíritu también se pierde.
Por eso Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, mi espíritu. Y por eso dice en el libro de Apocalipsis que Babilonia es guarida ¿de qué? De demonios, de espíritus irredentos, ¿verdad? O sea, Babilonia espiritual es un lugar intermedio donde son colocados los espíritus de las personas, mis amados hermanos, que no tuvieron en la tierra una relación estable con nuestro Señor Jesucristo. O sea que no está limitada a la esfera espiritual, mis amados hermanos, la naturaleza del reino. Si estuviera limitada, nosotros aquí en la esfera material no tendríamos acceso al redarguir del Espíritu Santo. Nuestro espíritu prácticamente estaría perdido. Eso involucra estar asentado en tinieblas. Nuestro espíritu estaba apagado. Amén, mis amados hermanos. Entonces la naturaleza del reino de Dios es sobrenatural, por lo que todo aquel que actúa en él, mis amados hermanos, debe de actuar fuera, mis amados hermanos, de su naturaleza. El nuevo nacimiento, eso es lo que hace: darnos acceso, despertar, dar a luz una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, ¿qué obstáculos debemos de vencer para obtener esa naturaleza de reino? Para poder satisfacer las exigencias del reino o las demandas del reino, estar dispuesto a todo. La pregunta es: ¿a qué estás dispuesto tú por el Señor? Pregunto. ¿A qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a todo? No conteste. Porque si decimos que estamos dispuestos a todo, estamos pecando. La consigna nuestra debe ser esforzarnos para poder cumplir al máximo las exigencias que nuestro Dios nos haga a cada uno de nosotros. Pero eso sí, mis amados hermanos, que esto nos sirva como algo, mis amados hermanos, en la cual nosotros nos escudemos para no esforzarnos. En Mateo 13:44, la palabra del Señor nos habla de cómo es que nosotros debemos de visualizar el reino para obtener la naturaleza divina con la cual podemos satisfacer las demandas del reino. Dice: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo, el que un hombre encontró y lo escondió, y por el gozo de su hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Yo puedo describir, o me imagino lo que este hombre sintió cuando, abriendo hoyos, me imagino yo, se encontró un gran tesoro. Yo cuando tenía como 8 años, andaba en mi bicicleta, y lo que es la Atanasio Tzul antes era de tierra, y andaba por ahí, y cuando iba bicicleteando vi tirado un billete de a 5 quetzales en aquellos entonces. Miren, mis amados hermanos, yo me quise tirar de la bicicleta y las piernas se me quedaron trabadas en la bicicleta, y yo y la bicicleta quedamos tirados como a 2 metros del billete, y arrastrándome con todo y bicicleta, agarré el billete y va a ver para todos lados, me lo metí, me sentía millonario, había encontrado un gran tesoro. Y eso debe significar el reino para nosotros: tirarnos, dejar todo, mis amados hermanos, porque a la larga cualquier logro que hagamos en esta tierra no nos lo vamos a llevar. Pero el reino eterno, mis amados hermanos, sí vale la pena que nosotros hagamos todo tipo de esfuerzo, aunque la gente, ustedes ahora se ríen, yo también me río, pero quizá alguien que se dio cuenta de eso dijo: este patojo, qué ridículo. Y mucha gente nos puede decir a nosotros: qué ridículos son estos cristianos. No importa, porque realmente, mis amados hermanos, el tesoro de encontrar
el reino y de satisfacerlo aquí en la tierra a través de las demandas que el Señor nos hace, vale la pena. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué demandas son las que exige el reino para nosotros? ¿Qué lucha debemos hacer nosotros para poder obtener el reino? En primer lugar, mis amados hermanos, esta demanda tiene dos aspectos. Dijimos que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de posición, cambio de ubicación. Y por lo consiguiente, entonces, las demandas del reino exigen cambios internos, en primer lugar, en nuestro ser. ¿Y estos cambios internos a qué se refiere? A decisiones valientes. Se refiere a actitudes radicales, definidas, y a convicciones que van a ser, mis amados hermanos, aquellas que nos van a hacer permanecer firmes ante cualquier embate del enemigo. ¿Cómo sustituye esto el enemigo? Afectando nuestra capacidad volitiva para que tomemos malas decisiones. En segundo lugar, para que nosotros tomemos malas actitudes. Y en tercer lugar, lo más importante, en lugar de que hayan convicciones firmes en nosotros, que nosotros nos movamos por emociones. Y ahí, mis amados hermanos, estamos metidos en problema. Cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de las decisiones del joven rico. Aquí él hizo uso de su libre albedrío. ¿Tenía derecho a hacer uso del libre albedrío? Sí. ¿Tenía derecho a decir no? Sí. La pregunta es, ¿podemos decir nosotros no? Sí. ¿Nos conviene decir no? No. Es que, mis amados hermanos, por eso decíamos, estar dispuesto a todo. Me acuerdo que en el Colegio Paidos hace muchos años, el pastor Guaito dijo, ¿quién estaría en la misma disposición de Abraham de entregar a su hijo en sacrificio? Y hubo un varón que dijo, amén. Y Guaito le dijo, ay, mi hermano, no sabe lo que estás pidiendo. Y realmente, mis amados hermanos, emotivamente nosotros podemos decir amén a todo. Pero cuando hay convicciones claras en nosotros, nuestro libre albedrío, cuando nosotros hagamos uso de él, no nos va a hacer equivocarnos. Nos va a hacer permanecer, mis amados hermanos, en la línea del Señor. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de lo que dice Marcos 2:14 acerca de Leví. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. ¿Y cuál fue la reacción a ese llamamiento? Que cambió la vida plena, total y absolutamente de este hombre. Después de estar en la mesa de tributos, pasó directamente a la mesa del Señor. Convicciones, el precio para seguir a Jesús. Mire, leamos esto, Lucas 9, 57 al 62. Y andando ellos por el camino, cierto hombre le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Mas él dijo, sí, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús empero le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, mas anda tú y publica en derredor el reino de Dios. Verso 61. Y otro también le dijo, te seguiré, Señor, mas permíteme primero que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que pusiere la mano en el arado y mirare atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, no hay excusa. No podemos decir nosotros, yo voy. Mejor nos vale decir no decir nada y hacerlo. Amén, mis amados hermanos. Esos son los cambios internos.
Pero ¿qué pasa con los cambios externos que nos demanda el reino, mis amados hermanos, para tener la naturaleza divina? En primer lugar, podemos hablar de la forma de vida nueva, la novedad de vida descrita en Romanos capítulo 8. Es la lucha contra la carne y la naturaleza humana. En Gálatas 5:17, pues ustedes ya conocen a cabalidad lo que dice, que hay un conflicto, hay una contrariedad entre la carne y el espíritu, y entre el espíritu y la carne. Y en segundo aspecto de estos cambios externos está la vida cristiana, que es sacar a relucir, mis amados hermanos, la manifestación de la naturaleza divina. Y en primera de Juan 3, capítulo 2, verso 3, la palabra del Señor nos dice: amados míos, ahora somos hijos de Dios y todavía no ha sido manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué dice? Todavía no ha sido manifestado lo que hemos de ser. Esto lo podemos tomar como excusa. Bueno, falta mucho tiempo. Pero la oruga, desde que es oruga, sabe que se va a convertir en mariposa. Y nosotros, a partir del nuevo nacimiento, tenemos que tener la convicción de que tenemos una nueva naturaleza, de lo que vamos a llegar a ser. Pero mientras llegamos a ser, el día a día es lo que nos va a permitir tener esa consecución. Sigo leyendo. Sabemos, empero, que cuando Él fuere manifestado, nosotros seremos semejantes a Él. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué estamos llamados? A ser semejantes a Él, a hacer lo que Él dice, que cosas aún mayores de las que Él hizo, tú y yo estamos en la capacidad de hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Si Cristo Jesús fue tentado en todo y no fue hallado pecado en Él, nosotros estamos en la capacidad de vencer todo tipo de tentación. ¿Me escuchó bien, mi amado hermano? Todo tipo de tentación. Y sigue diciendo en el verso 3, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿cuántos de aquí tienen esa esperanza? Se purifica así como Él es puro. Aquí está la clave. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para una vida cristiana, para manifestar la nueva naturaleza, la naturaleza divina? Purificarnos como Él es puro. Amén, mis amados hermanos. Entonces, para poder obtener esa naturaleza divina, nosotros tenemos, mis amados hermanos, que conocer 5 factores que van a influir nuestra naturaleza humana para que nuestra naturaleza humana se convierta en naturaleza divina. El primer factor es que nuestra naturaleza, lo tenemos que tener claro, no es de este mundo. Por mucho que parezca. Por ejemplo, yo miro las cualidades de cada uno de los que estamos acá. Miro a Quique, que tiene mucho carisma. Y donde quiera que va, ¿qué tal, Quique? Es amigable, consigue amigos hasta debajo de las piedras, hasta los chuchos y los gatos le menean la cola. Y qué bonito ser así. Pero eso no es todo. Qué bonito que todo el mundo te ame, te reciba con los brazos abiertos, pero que estés extraviado de lo más importante. Y así todos tenemos cualidades. Pero esas cualidades, mis amados hermanos, no son la naturaleza que Dios ve en nosotros. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros hagamos realidad esa naturaleza divina de la cual Él nos está haciendo participantes. En Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y por eso es que a usted le cae mal a un montón de gente. Digo yo pues que le cae mal por el hecho de ser cristiano. Si son cristianos, pues obviamente no debe de caer mal. No debería. Debería de ser amado. Mire pues, el problema es que nosotros sabemos que no debemos de tener esta naturaleza, mas sin embargo la aplicamos dentro de los hermanos, una naturaleza que no debería existir entre nosotros, porque
Cuando debemos amar, no amamos. Cuando debemos de soportar, pero no de soportar que ya no lo soporto, no. Soportar de dar ayuda, nos hacemos los locos. Entonces la naturaleza divina no está fluyendo como debería de fluir. Muy diferente es conocer un concepto a aplicar el concepto, a vivir el concepto. El segundo aspecto, mis amados hermanos, o el segundo factor, es que la palabra de Dios define nuestra naturaleza, una naturaleza que no es de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, que es de una naturaleza divina, y no nos alimentamos de la palabra de este mundo. ¿Qué nos dicen las palabras de este mundo? No, hombre, no seas bruto, ¿para qué vas a estar dando? No compartas, no ayudes. Dales la vara para que aprendan a pescar en lugar de darles el pez gratis. Mire, mi amado hermano, Cristo Jesús no se puso a preguntar eso. Al que te pida, dale, dice la palabra. Los que tenían hambre fueron saciados. Y de esa cuenta andaban un montón alrededor de él. Pero él sabía que esa no era la causa de la pobreza. La causa de la pobreza es el pecado. Entonces la palabra que define nuestra naturaleza no es de este mundo. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, Cristo Jesús hablando con el Padre. Y el mundo, como consecuencia de que Jesucristo nos dio su palabra, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el alimento que nos nutre, mis amados hermanos, es un alimento como el maná del cielo con el pueblo de Israel. El Señor lo que quería era desintoxicarlos, como Él quiere desintoxicarnos a nosotros de todos los argumentos y de todo aquello que nos alimenta en este mundo. Póngase una tarde a ver qué propuestas tiene usted en YouTube para ser feliz, para ser millonario, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Son cosas, mis amados hermanos. A ver, ay, pastora, comparta. Vaya, muy bien, consta. El tercer factor, mis amados hermanos, el espíritu que opera en nosotros, escuche bien cómo lo digo, debe provenir de Dios. Por eso Juan, mis amados hermanos, habla de que tenemos que tener la habilidad y la sabiduría de probar los espíritus. En 1 Corintios, Pablo le habla a la iglesia de Corintio en el capítulo 2, verso 12, donde dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ese es el problema. ¿Por qué la gente se equivoca aquí en la tierra? Porque operando bajo otro espíritu, automáticamente está operando en una naturaleza que es de otro espíritu, y que lo que va a hacer es mantenerlo arraigado en otras cosas que no son el reino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Número 4. Si no definimos nuestra naturaleza, mis amados hermanos, y esto a mí me impactó mucho, somos como adúlteros. ¿A usted le gustaría que le digan adúltero? Mire, hermana Julia, usted es una adúltera. Se quita las chancletas y me da una buena sopapea con las... No, sopapea no, chancleteada. ¿Pero qué de que el Señor nos diga a nosotros adúlteros? Santiago 4:4 nos dice a nosotros: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si por conveniencia o por guardar la apariencia nosotros dejamos a un lado la naturaleza divina y hacemos uso de la naturaleza humana, mundana, en los aspectos de nuestra vida, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No podemos ser de la secreta, decía Aguadito, de solo los domingos.
Y el quinto factor, mis amados hermanos, es que nuestra naturaleza debe ser desarraigada de este mundo. Y esto, pues, por convicción, nosotros sabemos que debemos de ser desarraigados. De nada sirve tanta escuela de liberación, donde se habla de gigantes, donde se dice de tomar los montes altos, de que tenemos que estar desarraigados de tantas raíces, si realmente a la hora de rajar ocote, como dicen en mi pueblo, nosotros no nos dejamos desarraigar de donde el mundo nos ha plantado. Yo me recuerdo en una administración gloriosa que tuvo Guaito hace años, yo me enteré porque nosotros llevamos al cliente, ¿verdad? Llevamos la provisión, la materia prima. No habíamos podido nosotros y ya era una constancia de que cada vez que el Señor se manifestaba, este espíritu que operaba en esta persona empezaba a robarse el show para desatender verdaderamente las necesidades que habían que hacer. Y en esa oportunidad, aquí en la oficina del embajador, el edificio del embajador, en la 19 calle de la zona 1, estaba la persona siendo ministrada y esta persona le habían colocado un espíritu, un guardián, un vigilante, un custodio, que protegía a esta persona. No puedo dar más detalles de esta persona. Y el Señor le mostró a Guaito que esa persona era un espíritu de un humano, que era muy violento en la región donde él vivía. Tranquila, tía Elida. Y fíjense, mis amados hermanos, que se manifestó, pues obviamente en la administración, un ángel, y la intención o el propósito de este ángel era destruir al espíritu de esta persona que era el custodio de esta persona. Y el espíritu le dijo a la persona: Ala, acordate, yo te he protegido. Acordate tantas cosas que hemos pasado juntos. No seas mala onda. Y la persona dijo: no renunció. Le dio lástima. La persona que estaba a punto de alcanzar la gloria de Dios. Y hasta el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, debemos de estar claros de que cuando Dios nos quiere desarraigar algo que está dominando nuestra naturaleza, tenemos que estar dispuestos. Si usted va al dentista que le saquen una muela y le dice: mire, le pago, dígame cuánto quiere que le pague, hasta le pago de más, pero no me saque la muela. Es absurdo. Es absurdo, nos da risa, pero pasa en administraciones. Mire, mi amada hermana, tiene que renunciar a esa vida de placer. O amado hermano, tiene que renunciar a esa lujuria. No me da 8 días para pensarlo, pastor. Si la decisión es suya. Tenemos que dejar que el Señor desarraigue nuestra naturaleza que nos ata a este mundo. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el apóstol Pedro nos hace una exhortación. Y mire, mi amado hermano, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 12 dice: por lo cual cuidaré siempre de recordaros. Mire, el estar vigilando por la iglesia. Pedro, como apóstol, tenía una responsabilidad. ¿Por qué? Porque había experimentado el hecho de no haberle obedecido al Señor, estando en la presencia del Señor. Y una de las cosas que tenemos que tener claros es que si estamos en medio de la presencia del Señor, mis amados hermanos, no quiere decir que nosotros estemos en la misma sintonía que Él. A mí me impactó cuando un maestro nos dijo:
no todo lo que está en McDonald's es hamburguesa. Y no todo lo que está dentro de la iglesia es hijo de Dios. Entonces, el hecho de estar en la presencia del Dios Todopoderoso no implica que nosotros estamos en el mismo sentir. Pedro no estuvo en el mismo sentir a pesar de que estuvo en la presencia de Dios. Pero después de ser transformado, se toma la molestia porque sabía lo que era haberse perdido de la naturaleza divina y le dice a la iglesia: por lo cual cuidaré siempre de recordaros estas cosas, aunque las conocéis y estáis confirmados en la presente verdad. ¿Y de qué cosas estaba hablando? Vayamos a la siguiente cita, 2 de Pedro 1, verso 3, versión moderna. Así como su divino poder nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y poder, verso 4, a causa de las cuales cosas también nos han sido dadas sus preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas grandísimas y preciosas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado, mis amados hermanos, de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros nos arrepentimos, volvemos al arrepentimiento, en teoría estamos dejando el mundo, en teoría estamos dejando la concupiscencia, en teoría estamos dejando la corrupción. Y entonces, si nosotros estamos haciendo eso, automáticamente debemos de estar funcionando en la naturaleza divina que habla aquí el apóstol Pedro. Y Pedro hace esta exhortación, mis amados hermanos, para que nosotros con toda diligencia, escuche bien, ejecutemos 7 pasos a cambio, mis amados hermanos, a cambio de una vida que realmente nos está teniendo arraigados en esta tierra, para que nosotros podamos satisfacer lo que el reino nos está demandando a todos y cada uno de nosotros. El primer paso, mis amados hermanos, para, como dice Pedro, que aunque nosotros ya lo sabemos, nos aferremos a la naturaleza divina, el primer paso es añadir a la fe virtud. ¿En función de qué? En función de lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, en el párrafo B, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y mire, mi amado hermano, cuando habla de la palabra añadir, está refiriéndose a la palabra epicorejeo, y esta palabra quiere decir nutrir, darle vida, estarle suministrando. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros a nuestra fe, mis amados hermanos, le tenemos que estar ministrando virtud. ¿A quién le gusta comer sal? Ni que fuera caballo, me dirían por ahí. Pero usted no sabe meter un montón de sal así por así. Los burros sí comen muchas sal. A mí me lo contó un burro, dice. Pero, si a esa sal le ponemos un limón jugoso, qué rico. Y a eso se está refiriendo Pedro, que a la fe le tenemos que añadir virtud para que sepa mejor. Cuando habla de la fe, dice que ustedes saben que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la virtud es un ingrediente, mis amados hermanos, que es producto de una vida santa, que es una fuerza, que es un vigor empleada para causar efectos positivos. Entonces quiere decir que una fe sin virtud como que no actúa muy poderosamente. Y entonces yo entiendo que no todos tenemos la misma medida de fe. Porque lo que hace crecer nuestra medida de fe, mis amados hermanos, es la virtud que nosotros le apliquemos a esa fe.
¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Miren, y cuando vamos al griego, cuando vamos al Strong, para hablar de la palabra virtud, existe la palabra arete o arete. Pero mire el significado, es lo que a mí me impacta cuando veo estos significados. Quiere decir vigor, quiere decir hombría, quiere decir mérito, quiere decir excelencia. O sea, añadirle a la fe hombría, excelencia, vigor, darle lo mejor, mis amados hermanos. La fe es un don que Dios nos ha regalado. Por lo tanto, escuchen bien, le van a pedir cuentas de qué hizo con la fe que le fueron dadas, que le fue entregada. Entonces, esto es algo que nos va a nosotros, mis amados hermanos, a hacer que nosotros estamos caminando en esa naturaleza divina. El segundo paso es añadir a la virtud conocimiento. En 2 Pedro 1:5 dice esto, en el párrafo C, a la virtud añadirle conocimiento. Sabemos que el conocimiento, de acuerdo al griego, es la gnosis. Y el conocimiento es bueno, pero el conocimiento es uno de los mayores enemigos que tuvo la iglesia primitiva. Ahí, en medio de la iglesia primitiva, fue donde surgió el movimiento gnóstico. Aquellos que tenían el conocimiento, el intelecto, pero el Señor no nos está hablando de intelecto, sino que nos está hablando del conocimiento que Él nos da a través de la instrucción del Espíritu Santo. El conocimiento, mis amados hermanos, es, como dijimos, es gnosis, pero aquí se está hablando de epignosis, que quiere decir el reconocimiento. Cuando la palabra habla acerca de la vestidura de Dios, no dice que nos vistamos, sino que dice que nos revistamos, que quitemos los vestidos anteriores y nos pongamos nuevos vestidos. Y cuando hablamos de epignosis, está hablando de que nos despojemos del conocimiento adquirido anteriormente por este mundo y que nos revistamos de un nuevo conocimiento, el conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en la capacidad de tener un pleno, escuche bien, discernimiento. Tenemos que tener la capacidad de discernir si estamos fluyendo en la naturaleza divina. Proverbios 2:5 nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué dice? Y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos para que la naturaleza divina esté afirmada en nosotros y podamos nosotros satisfacer las demandas, las exigencias que el reino eterno nos hace. El tercero de los 7 pasos son añadir al conocimiento dominio propio. 2 Pedro 1:6a nos dice esto: al conocimiento añadir dominio propio. Dijimos que el dominio propio quiere decir una persona segura de mente, una persona que está sana de mente, una persona que tiene sana su imaginación. Por eso nos tardamos bastante estudiando la imaginación, porque ahí es donde el enemigo ensucia nuestro cuaderno de dibujo. Yo no sé si usted dio excusa en el colegio, en la escuela, de que su hermanito menor le manchó su cuaderno y por eso no llevó el cuaderno. Yo sí la di y no tenía hermanito menor, ¿verdad? Sí, pero el arrepentimiento. Sí. Algunas cosas que éramos, dice. ¿Cómo? Entonces, mis amados hermanos, dominio propio es aquella persona que se domina a sí mismo en cuanto a opinión,
a pasión y en cuanto a lo sexual, para usted y para mí, no hay excusa de decir, es que la carne, ya, eso está súper gastado. Dominio propio quiere decir una persona que es sobria, que es prudente, pero si nos vamos al Strong, estamos hablando de la palabra encrateia. Y esta palabra encrateia, mis amados hermanos, quiere decir una fuerza relacionada con una exousia, una fuerza relacionada con un poder, que no es un poder natural, sino que es un poder divino. Y es a lo que Pablo se está refiriendo, mis amados hermanos, me perdonan que aquí, alguien ahí está 1 Corintios 6:12, donde Pablo me dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, y aquí es añadir al conocimiento dominio propio, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Sé el concepto, el conocimiento lo tengo, pero ahora viene la aplicación de mi dominio propio. Yo no voy a caer en eso. Es que me forzaron, es que me obligaron. Mi amado hermano, como decíamos, yo estuve trabajando de jefe de compras del Ministerio de Desarrollo. Y mis amados hermanos, se me meneaban cantidades de millones en compras en adquisición de bienes y de suministros. Y yo me aferré a la promesa descrita en la palabra del Señor, ¿no? Donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber soportado la tentación, alcanzará la promesa, la corona de vida. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, ese ha sido un lema en mi vida. Lo podemos hacer. Y a eso se refería Cristo Jesús. Cosas aún mayores de las que yo hice. Ustedes están en la capacidad de hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, el dominio propio nosotros lo desarrollamos, mis amados hermanos, en función a la permanente, continua y estrecha relación que tengamos con el Espíritu de Dios. ¿A través de qué? A través de la naturaleza divina. Amén. El cuarto paso, ya vamos a terminar a las 3 de la tarde. El cuarto paso, añadir al dominio propio paciencia. Y aquí creo que todos nos cuesta la paciencia. Por ejemplo, vamos a terminar a las 3 de la tarde. A ver quién dice naturaleza divina. Eso se llama manipulación, ¿no? Que soy bien en serio. Cuando hablamos de paciencia, y esta definición me gustó, implica sufrir circunstancias adversas esperando. Sufrir circunstancias adversas esperando. ¿Quién está dispuesto a sufrir circunstancias adversas? Nadie queremos sufrir circunstancias, pero van a llegar. La palabra del Señor dice que ciertamente el día malo llegará a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En los días buenos, llenarnos del Señor para estar provistos cuando llegue el día malo. ¿A través de qué? De la generación de paciencia. La palabra hupomone, que es paciencia en griego, quiere decir resistencia. Resistencia o aguante, mire cómo dice, con gozo. Sin gozo es calvario. Sin gozo es amargura. ¿Cómo estás ahí esperando que me caiga la última peña sobre la cabeza? No, esa no es paciencia. ¿Y cómo vas? ¿Qué te importa? Una vez fui a darle el pésame a uno de mis mejores amigos, que se había muerto su papá, y llegué a darle el pésame a la esposa, a la mamá de mi amigo. Doña fulanita, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? ¿Y a usted qué le importa? En pleno sepelio, sí. Ah, no, perdón, Dios la bendiga.
Sí, mis amados hermanos. Lucas 8:15 nos dice, mas la que cayó, hablando de la semilla, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto mantienen la palabra oída. ¿Y qué? Y dan fruto con perseverancia o con paciencia. ¿A qué estamos llamados nosotros, mis amados hermanos? A dar fruto con paciencia. Amén. Número 5, a la paciencia, piedad. Y aquí nos podríamos quedar platicando toda la tarde. Porque si nos ponemos a hablar de la piedad, ¿qué es la piedad? Pregunto. A ver, pregunta de examen. ¿Qué es la piedad? No me decir el monte de piedad allá donde voy a dejar las cosas. ¿Qué es la piedad? Misericordia, compasión. ¿Qué es la piedad? Mis amados hermanos, la piedad es la encarnación de Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Cristo Jesús. ¿Y quién es el antagónico del misterio de la piedad? El misterio de la iniquidad del hombre inicuo, aquel que se ha de manifestar, aquel hombre en el cual se va a encarnar, porque es imitación, la iniquidad. Y entonces, si a la paciencia le tenemos que poner piedad, mis amados hermanos, esto a nosotros nos implica una tarea ardua, porque no podemos ser inexcusables de no ser piadosos, de no tener la naturaleza que corrió en Cristo Jesús como hombre en nosotros. Guaito se echaba un batazo, no, batazo no, tiraba un trancazo cuando decía, desde que existen las excusas, todos somos excusados, decía él. ¿Y qué se echan los excusados? Decía. Sí. Donde se echan todas las cosas sucias. El sexto paso, para ir más rápido, porque ya veo que están ahí sin piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y esto es prácticamente, mis amados hermanos, lo que fomenta la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Sin la naturaleza divina no puede haber unidad. Por eso es que es importante que nosotros, mis amados hermanos, nos veamos en el espejo de esta palabra y digamos qué aspectos, qué pasos son los que me hacen falta dar. El hambre en Guatemala, la pobreza en Guatemala, el pecado en Guatemala, la violencia en Guatemala no es culpa del gobierno, mi amado hermano. Es culpa de la iglesia. Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque no está mostrando, no le está añadiendo a la piedad afecto fraternal. Tenemos que volcarnos a los necesitados. Ay, no, pero es que si traigo a ese mi vecino que como friega, vas a ver todas las cosas mías aquí dentro de la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, es como un hospital, decía Guaito. Todos venimos enfermos y hay áreas de emergencias, de cuidados intensivos, hay pediatrías donde están dándose a luz nuevas criaturas. Por eso, mi amado hermano, si usted a la piedad, a la naturaleza de Cristo Jesús en su vida, le añade afecto fraternal, mi amado hermano, yo estoy seguro que muchas personas que están allá afuera pueden estar aquí adentro por usted, guiados por el Espíritu de Dios. Así fue como nosotros llegamos a Dios. El Señor puso afecto fraternal a la piedad de unos hermanos que fueron los que llegaron a evangelizarnos algún día a nuestra vida, ¿verdad? Y finalmente el séptimo paso, mis amados hermanos, es añadir al afecto fraternal amor. Y aquí es importante, porque el amor, mis amados hermanos,
no es demagogia. Los hombres piensan que por lo que ven en una mujer se enamoran y eso es amor. Porque los hombres son visuales. Pero la mujer piensa que por todo lo que oye que sale de la boca de un hombre es amor y es pura casaca. El amor son hechos, el amor es vivencia, el amor es Dios, el amor, mis amados hermanos, es aquello que tiene la capacidad de regenerar y de cubrir multitud de pecados. Y el que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Y lo que el Señor quiere hacer en nosotros, mis amados hermanos, es que nosotros seamos genuinos, manifestantes de la naturaleza divina. Mire, verdaderamente me encontré un amigo que tenía años de no ver a la entrada de la iglesia y me dice, cuando entré, se te ve bien y verdaderamente se mira el trabajo que ha hecho el Señor en tu vida. Él me conoció cuando no era cristiano, cuando era una fiera. Y entonces, digo yo, verdaderamente no es mérito mío, es mérito de Dios. Pero, porque he puesto de mi parte. Y hago mal en decirlo, pero tenemos que poner de nuestra parte. Porque el trabajo que el Señor hace en mí, lo está haciendo en usted también. Por eso, mis amados hermanos, finalmente Pedro dice y da un consejo en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 20 al 22, donde dice: porque si después que hayan escapado de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dejándose enredar otra vez en ellas, son vencidos, se les hace peor el estado postrero que el primero. Pues, ¿qué mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia? ¿Qué mejor, mi amado hermano, le hubiera sido a usted no haber venido el día de hoy y escuchar este mensaje? Porque ahora el conocimiento está en usted. Que después de haberlo conocido, vuelven atrás apartándose del santo mandamiento que se les ha dado. Empero les ha sucedido aquello del refrán verdadero, volviéndose otra vez el perro a su vómito y la puerca que había sido lavada volvió a revolcarse en el cieno. Es una palabra dura, mis amados hermanos. Y por favor, ahorita olvídese de mi rostro, olvídese de mi voz y tómelo como que es en la misma presencia de Dios la que nos está diciendo: hijitos míos, ustedes son portadores de mi naturaleza, púlanla, trabájenla, valórenla, estímenla, hagan que produzca frutos y por favor no se vuelvan atrás, porque el que pone la mano en el arado y mira para atrás, dice la palabra que no es digno. Estas son las pequeñas exigencias o demandas que el reino eterno nos impone a cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a hacerlas? No me contestes. Eso lo tienes que contestar delante de Dios, tú y Él. Así que yo les invito a que cerremos nuestro rostro y que le pidamos al Señor que en esta mañana o tarde ya el Señor nos venga a hablar y a ministrar. Amado Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por estar moviendo los cimientos de nuestra naturaleza, Señor, humana, que todavía está pataleando ahí porque quiere, Señor, entrar a dominar nuestra vida. Pero gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, a través de tu naturaleza divina, Señor, que tú quieres y deseas transformarnos, Señor, para que cada día seamos mejores.
El apóstol Pedro, Señor, da un consejo final, donde dice: por lo cual, hermanos, poned el mayor empeño en hacer segura vuestra vocación y elección. Porque si hacéis estas cosas, no tropezaréis jamás. Pues que de esta manera se os suministrará con rica abundancia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, nosotros anhelamos de esa rica y abundante provisión, Señor. Sabemos, Señor, que tú has sido benevolente, has sido maravillosamente bueno y misericordioso con nosotros. Y en la tierra donde tú nos has sembrado, Señor, nos has permitido experimentar cosas maravillosas de esta tierra prometida en la esfera. Pero para poder operar en la esfera espiritual que nos aguarda y que nos espera, Señor, que es tu promesa, nosotros debemos de ser desarraigados de la naturaleza humana. Y por eso te pido, Espíritu de Dios, que en esta hora tú vengas a obrar en nuestro espíritu. Que tú vengas, mi Dios, a encender, Padre Santo, todos aquellos interruptores que en nuestra naturaleza divina estaban en off, Señor, estaban apagados. Enciéndenos, mi Dios, avívanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a través de la naturaleza humana a poder decirle no al mundo. Algunos de vosotros han sido vencidos, algunos de vosotros han sido detenidos, algunos de vosotros han sido intimidados, algunos de vosotros se han quedado estancados porque no han estado actuando en su naturaleza divina, sino bajo la perspectiva de la naturaleza humana. Basta ya, dice el Señor, basta ya. Es momento que asuman su rol, asuman su responsabilidad, asuman su calidad, dice el Señor, de hijos míos. Porque solamente en esa actitud y en esa calidad se pueden obtener las promesas. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por cada mujer, Padre, por cada varón, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanas, mi Dios. En esta hora, Padre Santo, yo las vengo a desarraigar, mi Dios. Yo vengo, Señor bendito, a tomar autoridad sobre toda instrucción, sobre toda palabra, sobre toda maldición, sobre toda autoridad que las arraigó en esta tierra, que las arraigó a modos de operar de esta tierra, a modos de vivir, a modos de pensar de este mundo. Hoy las desarraigo, hoy las arranco, hoy las saco de esa tierra de cautividad donde la naturaleza divina estaba encriptada. Hoy, Señor, estalla, Señor, hoy violenta, Padre Santo, esa naturaleza divina, Padre Santo, sobre la vida de mis hermanas, para que la naturaleza humana quede deshecha, Padre Santo. Eso, en el nombre de Jesús. Eso. Ahí está la presencia de Dios operando. Riba, Zaira, Araba, Zaira. Sí, yo desautorizo en esta hora al acusador, aquel que te está acusando en este momento, aquel que te está señalando, aquel que te está diciendo que no eres digna, que no eres digno. Porque así como el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del enemigo, el enemigo también se ha manifestado para deshacer las obras de Jesucristo. Y en esta hora yo te descalifico, yo te desautorizo y declaro que el único que tiene la autorización para obrar y para actuar en esta hora es el Espíritu de Dios, que es el que nos suministra la naturaleza divina en cada uno de nosotros. Pon tu espíritu a disposición del Señor. Señor, así como dijo el salmista,
¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Hoy venimos a decir, Señor, desde lo más profundo de mi espíritu, pongo mi espíritu, Señor, para que tú, Señor, vengas a tomar control pleno, total y absoluto de mí, y para que mi alma, Señor, sea llena de tu dominio, de tu presencia en mí, Señor, para que esa naturaleza venga a fluir en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Sobre todo varón, Señor. Padre, todo camino erróneo, Señor, todo camino equivocado, y no estoy hablando de malos caminos, sino que estoy hablando de caminos que la naturaleza humana nos ha hecho tomar para desviarnos del verdadero rol que debemos tomar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vengo a desarraigar a los varones. En el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo a declarar en el nombre de Cristo Jesús que tu diseño, que tu plan, Señor, se cumple sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Naturaleza divina, naturaleza con poder, la naturaleza que verdaderamente es la que el Padre diseñó para ti, hoy viene a tomar control sobre la naturaleza humana, sobre toda seducción de Babilonia, sobre toda seducción de todo modo de operar de las tinieblas, para que los planes, para que los propósitos del Dios verdadero, de aquel que te escogió, de aquel que diseñó un plan para tu vida cuando estabas en el vientre de mamá, para que ese plan salga a la palestra y se haga realidad. Hoy vengo a firmar tus pies. Hoy vengo a poner autoridad en tu conocimiento. Hoy vengo a poner autoridad en tu alma. Hoy vengo a poner autoridad en tus manos para que tomes el arado que Dios desde antes de la fundación del mundo puso en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias por este pueblo y gracias por la obra que en este día has hecho sobre nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque no éramos merecedores de esa naturaleza divina, pero a ti te plació dárnosla, y nosotros con sumo gozo en este día la tomamos y estamos altamente agradecidos contigo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Y perdonen, hermanos, el tiempo, pero ya estuvo. Hermanos, perdón, antes de quedar despedidos, quiero darles un aviso que no se dio y es súper importante. Y es que el próximo domingo es la carrera de 21K. Entonces no podemos tener servicio en la mañana. Vamos a tenerlo a las 3 de la tarde. ¿A qué horas va a ser? A las 3 de la tarde. Y vamos a tener un cafecito y un chuchito para cerrar el mes. Así que el próximo domingo es a las 3 de la tarde. Aunque quisiéramos, no se puede porque cierran la Sexta Avenida y cierran la Séptima. O sea, no nos dejan pasar. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a quedar despedidos. ¿Cómo? ¿Ah? Lo dejamos para el próximo domingo, sí. Vamos a quedar despedidos. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por lo que has hecho, Señor, y por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea sobre este pueblo. Y este pueblo dice, amén. Que el Señor les bendiga, amados, y por favor no se les olvide, y lo vamos a publicar en los diferentes grupos. Que Dios les guarde y les bendiga. Sí, fíjese que ayer pusimos en el humo me irritó.
como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un gran